Padre Celestial, ilumínanos con tu Espíritu. Ilumínanos en nuestro corazón. Ilumínanos también en ese discernir las situaciones y las circunstancias del mundo, para que nosotros podamos crecer en nuestro caminar de creyentes. Y haciendo ese discernimiento, reflexionando nuestra fe, reflexionando las circunstancias del mundo, podamos crecer en ese vivir el seguimiento de tu Hijo Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a esta breve reflexión sobre el ateísmo, un fenómeno muy actual en el mundo y fenómeno al cual estamos también llamados a reflexionar, a discernir. Este video lo vamos a poner en nuestro canal, lo vamos a dividir en 3 segmentos para que podamos también nosotros de una manera pausada ir haciendo esta reflexión en torno a lo que significa esta realidad en el mundo de hoy. Para esta reflexión, hay muchísimos elementos, pero como una guía para todos los que nos siguen en nuestro canal y en nuestras orientaciones, quiero dejarles como 12 elementos fundamentales. El primero, el Catecismo de la Iglesia Católica, los números 21-23 al 21-28, y la Constitución Gaudium et Spes, los números 19 al 22. Hay muchísimos elementos allí para hacer esta reflexión y que nos ayuden a profundizar en este caminar. Básicamente, quiero presentarles a ustedes en esta reflexión, en un primer punto, las formas y raíces del ateísmo, de una manera, podríamos decir, muy general, porque pues son muchísimos elementos y pues no pretendemos como, lógicamente, abarcar todo el tema ni agotarlo, sino algunos elementos que nos ayuden como a analizar un poco lo que significa el ateísmo. En un segundo momento, vamos a presentar la actitud de la Iglesia ante el ateísmo, y en un tercer elemento vamos a reflexionar en torno a Jesucristo, el hombre nuevo. Y en este punto, pues también miraremos las consideraciones para nuestra vida cristiana y nuestros compromisos o nuestras tareas y deberes como creyentes frente a esta realidad del ateísmo. Bien, en un primer momento, miremos las formas y raíces del ateísmo. Nos dice el Concilio Vaticano en la Gaudium et Spes que esa vocación fundamental del hombre es a la vida de Dios, pero Dios nos ha llamado a esa unión con Él. Sin embargo, muchos de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera la unión íntima y vital con Dios o la rechazan explícitamente. Entonces, muchas personas no perciben como esa unión, como que no pueden aceptar o no aceptan o no lo ven o no lo pueden quizás constatar, esa unión del hombre con Dios, y la rechazan hasta tal punto que el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de nuestra época. Entonces, pues es un fenómeno pues que todo lo vemos en todas las sociedades, y es un fenómeno pues mundial, y cada vez pareciera se agrava un poco más. Bien, vamos a enumerar básicamente 3 elementos. El materialismo práctico, entonces es una forma de ateísmo, y el materialismo práctico limita las necesidades del hombre y sus ambiciones al espacio y al tiempo. Entonces, este materialismo práctico pues afirma que todas las necesidades y las ambiciones del hombre pues solamente están dadas mientras dure su vida en este mundo. En un segundo momento vemos el humanismo ateo. Entonces, pues aquí vemos esta realidad del humanismo, pues podríamos pensar es trabajar por el hombre, es estar a favor de los valores humanos, pero es un humanismo ateo. Es decir, que podríamos pensar que es un humanismo que no tiene una trascendencia, es un humanismo que no mira más allá de la vida terrena. Y entonces este humanismo ateo considera falsamente que el hombre es el fin de sí mismo.
El humanismo ateo considera que el hombre es el único artífice y supremo artesano, único de su propia historia. Entonces aquí, pues, estas corrientes humanistas, pues sí, trabajan por el hombre, pero podríamos decir cortan esa dimensión divina en la creación y cortan esa presencia de Dios para el hombre y dejan simplemente que el fin es el hombre en sí mismo y el hombre como único artífice y supremo artesano de su propia historia. Y por último, tenemos otra forma del ateísmo contemporáneo que espera la liberación del hombre de una liberación económica y social para la que la religión por su propia naturaleza constituiría un obstáculo, porque al orientar la esperanza del hombre hacia una vida futura ilusoria, lo apartaría de la construcción de la ciudad terrena. Esto en el número 20 de la Gaudium et Spes. Entonces, este ateísmo contemporáneo, entonces, espera una liberación del hombre. Pero ¿cómo espera esa liberación del hombre? A partir de una liberación económica y social. Y entonces este ateísmo contemporáneo, pues, que afirma que la religión constituiría un obstáculo para esa liberación. ¿Por qué? Porque si orienta al hombre hacia una vida futura que considera ilusoria, entonces como que lo apartaría de construir la ciudad terrena. Entonces, por eso este ateísmo contemporáneo pues niega también la dimensión de Dios en la vida del hombre para centrarse pues en esa liberación esperada, liberación económica y social. En la Génesis, o podríamos decir también en el comienzo y difusión del ateísmo, puede corresponder a los creyentes una parte no pequeña. Y esto lo va a afirmar, como lo escribimos acá en la Gaudium et Spes, en el número 19, que en ocasiones puede corresponder a los creyentes como una responsabilidad no pequeña frente al tema del ateísmo. ¿Por qué? Porque en ocasiones puede haber un descuido en la educación para la fe. Entonces, ese descuido en la educación para la fe, pues ha podido generar como un comienzo y una difusión en el tema del ateísmo. También por una exposición falsificada de la doctrina, una exposición falsificada de la doctrina de la iglesia, una exposición falsificada de la doctrina cristiana, o también por los defectos de su vida religiosa, moral y social. Entonces, puede decirse que estos dos elementos han velado, como que han ocultado o han puesto como un velo al verdadero rostro de Dios y de la religión más que revelarlo. Entonces, desafortunadamente, a veces pues en esos descuidos en la educación de la fe o a veces en una mala interpretación de doctrinas o también a veces por diferentes fallos que se ha tenido en la vida de la iglesia o por situaciones morales o sociales, pues como que eso ha velado el verdadero rostro de Dios y de la religión más que revelar. Entonces ahí tenemos nosotros una gran tarea, como lo veremos al final de nuestra exposición. Con frecuencia, el ateísmo se funda en una concepción falsa de la autonomía humana. Entonces, es un poco, pienso yo aquí, el tema del relato de la creación. Y entonces, allá cuando Dios le dice a la humanidad, significada en Adán y Eva, tú puedes hacer todo lo que quieras en este jardín, menos querer apropiarte de la ciencia del bien y del mal. Entonces ahí Dios le da al hombre una autonomía. Pero el ateísmo pues se funda en esa concepción falsa de una autonomía humana llevada
a tal extremo que rechaza toda dependencia respecto a Dios. Entonces, es una falsa autonomía del hombre. Sin embargo, el reconocimiento de Dios no se opone en ningún modo a la dignidad del hombre, ya que esta dignidad del hombre se funda y se perfecciona en el mismo Dios. Entonces, para algunas personas, proclaman que reconocer a Dios es mermar la dignidad del hombre, cuando es absolutamente lo contrario. Es cuando reconoce el hombre a Dios. Es cuando reconocemos la presencia de Dios en la historia. Es cuando reconocemos la presencia de Dios en la vida del hombre. Y cuando reconocemos lo que Dios quiere, su voluntad para una mejor vida de la humanidad. Es ahí cuando estamos realmente trabajando por la dignidad del hombre. Porque la dignidad humana se funda en Dios y se perfecciona en el mismo Dios.